Bueno, otra de esas dudas que yo tenía, por ejemplo, es cómo se llevaría a día de hoy, ¿no? Extrapolando este caso del que estamos hablando a la actualidad de hoy en día, ¿qué penas podrían llegar a caerle a alguien que realizara un acto como el que hizo el ojalata? Mira, la ley, el Código Penal en sí, trata de la ley trata el asesinato. Recordad que en algunos programas lo hemos dicho, de 15 a 25 años. Lo que pasa es que aquí efectivamente está el condicionante de género, de discriminación de género. Entonces, de 15 hasta 22, olvídate, empieza a contar a partir de 22 hasta 25 años. Entonces, normalmente delante de haberlo hecho delante de su hijo, con esa frialdad, con esa tal... Se agrava mucho más la pena. Sí, no, totalmente. De hecho, ya te digo, está la discriminación de género. Es como, por ejemplo, para que lo entiendan los oyentes y lo entendamos todo un poco, si hay algún tipo de discriminación en sí por ser de una raza concreta o ser de una ideología concreta, se aplica más pena que si es solamente un asesinato normal. En este caso, por ser mujer, un hombre sobre una mujer que hayan tenido una relación, aunque sea de cercanía, se entiende que hay discriminación de género, con lo cual se aplica la parte superior, 1/3 de la parte superior. En este caso yo creo que sí podría ser actualmente unos 25 años, sí. Aunque tiene antecedentes, recuerda que tenía antecedentes este hombre, con lo cual le podría caer más por los antecedentes. Sí, por los trapicheos que tenía. Juan Carlos, a diferencia de lo que le podría pasar hoy, ya sé que no estamos viviendo en aquella época, pero de no haberse suicidado, ¿qué condena le podría haber caído? Porque está claro que sí es verdad que las cosas de casa se quedan en casa, pero cuando llega a un juzgado, ¿cómo se podrían tratar este tipo de temas en aquella época? Pues mira, aunque ahora mismo el Código Penal de la época no lo tengo fresco, sí te voy a dar un par de datos, a ver cómo ves tú, cómo se trataría directamente este caso. Mira, como dato, por ejemplo, decirte que la mujer en España no podía tener una cuenta corriente ella sola hasta el año 1975. Igual por ejemplo, que el es decir, carnet, necesitaba un tutor, o necesitaba igual que el su carnet padre, de conducir, ¿verdad? Sí, Miriam, perdón. Igual que el carnet de conducir, digo. Totalmente, efectivamente. Por poner un ejemplo. Estaba se consideraba como una incapaz, ¿vale? Y te estoy hablando de 1975. Anteriormente a esa época, en el siglo XIX, el siglo XVIII incluso, principios del XX, la mujer era, pues eso, como un ser dependiente, que, bueno, era como un niño pequeño, ¿vale? Que era propiedad prácticamente del marido. Entonces, aunque el Código Penal no lo tengamos presente de la época, pues imagínate. Sí, también se miraba, eso es cierto, en la época, la clase social que tuviese. Es decir, no era lo mismo matar a una viuda, en este caso que esta señora era viuda, de una clase social más elevada, de un entorno social más bueno, por así decirlo, que una viuda que fuese una clase social más baja. Te caía más, ¿verdad? Entonces estamos hablando, Juan Carlos, como por ejemplo la gran pregunta que te hacíamos en programas anteriores, no sé si recuerdas el caso del descuartizador de Casares. ¿Te acuerdas que te hacía una pregunta sobre hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda? En este caso podríamos meter a Carmen Alonso dentro de víctimas de segunda por la época de la que estamos hablando, ¿no? Claro, yo siempre hago referencia al cambio tan brusco que supuso a nivel general la entrada de la democracia en este país, es decir, el Estado social y democrático de derecho, la Constitución, el régimen constitucional del 78, eso no es solamente un libro, ¿vale? Eso acarrea transversalmente una serie de cosas, ¿vale? Que cambian brutalmente lo que es nuestra sociedad, un reconocimiento de derechos civiles, un reconocimiento social, cultural también, que la ley también ayuda a cambiar la cultura. Entonces, claro que en la época había, evidentemente, de primera y de segunda. Después del régimen del 78, que bueno, socialmente incluso puede entenderse que sí, pero legalmente es aberrante pensar así, ¿no? Desde el 78 no debe existir o no existe de primera y de segunda. Luego ya lo que pasa en la práctica forense ya es otra cosa. Bueno, pero sí, por ejemplo, comentaba Patricia, podría ser un caso de segunda, ¿no? Yo en este caso pensaría que incluso de primera, porque pese a los años que han pasado, a ser comienzo de ese nuevo siglo, sí es cierto que Carmen
en ese momento poseía un negocio. Sí, sí. Era su difunto marido. Entonces esto hacía que yo creo que para el hojalata fuese como un salvoconducto para tener una buena vida, porque era un negocio que estaba en pleno rastro de Madrid, un negocio que era próspero, que le daba para dar de comer a sus hijos, para mantenerse en un estatus social bastante bueno. Con lo cual yo creo que precisamente por eso este caso pasó a la historia, y este caso a día de hoy lo tenemos en mente, porque han pasado muchos años, porque eso fue a primeros de siglo, y sin embargo sí le dio mucha repercusión, pues así fue una mujer junto con su hija las que fueron fallecidas. Entonces yo creo que sí podríamos decir que es un caso de primera. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Miriam, completamente de acuerdo. Este era un caso de primera, se le ve claro. De hecho, investigando un poco a raíz de este caso, el movimiento, no feminista, sino a raíz de este caso se crearon varios movimientos feministas o de la mujer, que se llamaban en aquel entonces, y aquí en Granada, por ejemplo, existe desde 1915 o por ahí, no muy alejado de la fecha de 1907, lo que es en el gran barrio como es el Zaidín de aquí de Granada, la Asociación de Mujeres, que es otra diferente a la Asociación de Vecinos. Y en Madrid, en concreto en Lavapiés o en otros barrios emblemáticos que lo rodeaban, hicieron algo muy parecido. Se creó la Asociación de Mujeres que, claro, como bien has dicho, no tenían tantos derechos como el hombre, como la figura del hombre, y en esas asociaciones ellas se amparaban, creaban talleres, creaban pues reuniones en donde a cierta hora de la tarde las viudas, pues en vez de estar en su casa, encerradas, pues iban a estos sitios y narraban su historia o hacían ganchillos, hacían talleres, cosas que ahí consolidó un poco lo que es la Asociación de Mujeres. Y de ahí que yo haya querido poner a la palestra pues este tema junto con el director del programa, José, para darle un mayor bombo, porque en su momento fue un antes y un después para la figura de la mujer frente a la justicia. Y nada, era lo que tenía que aportar. De hecho, fíjate, podemos estar hablando, y a colación de lo que estás diciendo y apostillando, y dándote totalmente la razón. Recordad que los movimientos feministas fueron a partir de los años 60 aproximadamente, pero sí hay conatos previos, como este, por ejemplo, asociaciones de mujeres, como acaba de comentar Patricia y tal, que sí eran como el caldo de cultivo para que se tomara conciencia de la situación en la que estaba la mujer. Y luego podemos hablar, que no es un tema de debate de este programa, el tema de las distintas fases del feminismo y tal, pero el tomar conciencia de cuál es mi situación de inferioridad sin tener que estar de manera inferior en una sociedad, fueron este tipo de cosas. Sí, van sonando, quedan ahí, se van recopilando, en un momento determinado se organiza y empiezan los movimientos feministas, claro que sí, pero este es el origen, pueden ser pequeños conatos de esa necesidad de que la mujer esté en igualdad de condiciones que el hombre. Claro, es algo totalmente... no se puede entender cómo esta diferencia social entre el hombre y la mujer ha podido acarrear tantísimo tiempo. Las mujeres han estado siempre desprotegidas, la única protección que tenían era la de su marido, que muchas veces las maltrataba. Con lo cual, lo que tenemos que resaltar en este caso, como dice Patricia, es que esto fue un antes y un después. Estamos hablando de primeros de siglo. Todo esto tiene que ser un llamamiento a favor del movimiento feminista, aunque últimamente los sentimientos sean un poco encontrados con el movimiento feminista, pero, lo que está pasando con la ley. José, perdona, un pequeño inciso, pero discúlpame, perdona. El movimiento feminista como tal, como cualquier movimiento, tiene distintas cabezas, ¿vale? Es decir, hay distintos movimientos dentro de un solo movimiento. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Desde mi punto de vista. El socialismo, por ejemplo, ¿vale? El socialismo, dentro del socialismo está el trotskismo, el comunismo, el leninismo, el estalinismo, el socialismo socialdemócrata, en fin, hay como muchos movimientos dentro de una idea. Pues el feminismo es igual, pero el origen del feminismo, que es, y además lo veremos siempre en todos lados, el tema de la igualdad, yo creo que ahí no hay nadie que discrepe con eso, vamos, creo. Luego ya distinto, ya cada uno se quedará en la segunda ola, primera ola, cuarta ola. Por eso recalcaba yo también
que no se puede entender cómo hemos podido estar tantísimo tiempo con el yugo hacia la mujer. O sea, el sentimiento de libertad que tiene que tener tendría que haber llegado desde hace muchísimo tiempo, y hoy en día sigue habiendo muchos resquicios. El movimiento feminista podemos, como tú dices, estar más a favor o en contra de las últimas ramificaciones que están saliendo, pero está claro que era indispensable que fluyera esta ideología para que todo esto esté cambiando y para que todo esto cambie. Y ojalá con el tiempo cambie mucho más de lo que tiene que cambiar, porque tenemos que recorrer todavía mucho camino. Mira, de hecho, por ejemplo, en programas anteriores, fíjate tú hasta qué punto se desvirtuaba la posición de la mujer, no siempre en su contra, sino también en su beneficio. Fíjate tú cómo Claro, tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Es como considerar un menor de edad. Nosotros ahora mismo consideramos un niño, pues ¿qué es un niño? Un niño, cállate, niño tal, obedece. Pues a la mujer en otra época, en este país y en el mundo, se la ha considerado como un incapaz, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al considerarse un incapaz es como tú a tu sitio y a tus labores, ¿vale? Entonces, fíjate tú como a veces le ha beneficiado. Por ejemplo, hemos tratado casos de siglos anteriores, de épocas anteriores, en la que a la mujer se le ha condenado la pena de muerte. O se le ha como dejado, mientras que al hombre se le aplicaba la pena de muerte, cuando era un grupo tal. ¿Por qué? Porque, bueno, es una mujer, es como, permíteme la expresión burda y chocarrera, es como tonta, da igual, déjala, no importa. Eso lo vimos con el caso de los Tartajas. Claro, hasta ese punto... Perdona, dime. Con el caso de los Tartajas vimos eso, que a casi todos los varones, por no decir a todos, se les impuso el garrote vil, y a dos de ellas, que también eran culpables, a una, pues bueno, un internamiento de por vida, y a la otra sí se le impuso el garrote vil, pero a una de ellas se salvó. A eso me refiero, sí. Pero lo que sí está claro es que bueno, pues casos como este sacan a la palestra, pues de nuevo, que llevamos mucho tiempo el sector femenino siendo un poco más el más desfavorecido, que poco a poco es verdad que se va luchando y que vemos esos resquicios de toda esa lucha, y que yo creo que pese a, como decías tú, Juan Carlos, que surgen muchas ideas y demás, pero al final es lo que decía José, que todos vamos a uno, que todo lo que se busca es la igualdad, lo que hay que encontrar, ¿no? Que no se den más este tipo de casos, que al fin y al cabo solo estamos hablando principalmente de Carmen, pero tenemos que recordar que también su hija fue asesinada simplemente por el hecho de que acompañaba a su madre. O sea, que no lleguemos más a esos casos, que cada vez se están dando pues esa problemática mayor, y ahora incluso con el problema que estamos teniendo a nivel nacional de esta pandemia, han surgido distintas asociaciones y colectivos en defensa de la mujer contra los malos tratos, diciendo que a día de hoy ahora era mucho más complicado tratar esos problemas en familias que estaban sufriendo de esto, ¿no? Entonces yo creo que esa lucha tiene que seguir, se tiene que hacer un poco más fuerte. Los distintos estamentos públicos que lo gestionan, y que por lo menos sirva un poco, ¿no? Para que reflexionemos, no solo nosotros, sino también pues, todos los que nos escuchan desde casa. Está claro que el caso de la calle Calvario dio mucho que hablar, marcó un antes y un después,